Ok, en este ejemplo nos dan igual el sistema de un peso suspendido también en una cuerda. Nos dice que peso W es de 70 newton. Tenemos que calcular la tensión en la cuerda inclinada, es decir, en la del y que parece estar en medio. Vamos a llamarla esta de tensión. Y tenemos que calcular la magnitud de las fuerzas horizontales F1 y F2 que deben aplicarse para mantener este sistema en la posición adecuada. Es decir, tenemos que calcular las magnitudes también de estas fuerzas. Nos están dando los ángulos que se forman entre las diferentes cuerdas y lo único que necesitamos entonces es decidir en dónde hacer los diagramas de cuerpo libre que nos ayudarán a resolver este problema. Mm, Podemos escoger el punto de acá. Vamos a igual a considerar que las cuerdas, su masa no nos afecta en el análisis. No nos dicen cuál es el peso de las cuerdas. Y vamos en este caso a escoger el eje XY, en esta dirección X, y en esta dirección Y. Ay, un segundo. Este es hacer Y. Y tenemos el primer diagrama de cuerpo libre. Nos quedaría F2 dirigiéndose hacia acá. El peso W dirigiéndose hacia abajo. Ya tenemos su valor, 60 newton. Y la tensión en un ángulo de 90 más 45, 135 grados, la tensión T. Aquí, mientras tanto, podemos escoger el segundo punto. Y en este caso, el diagrama de cuerpo libre nos quedaría para arriba la tensión de la cuerda que va hacia el techo. Vamos a llamarle a esa TW. No, ya tenemos W. Y, Z. Vamos a llamarle la tensión R. Y pues no necesitamos más que esa. La tensión R iría para arriba sobre el eje Y. La fuerza F1 iría sobre el eje menos X. Y tenemos la tensión T, que estaría a 40 grados centígrados bajo el eje X. O lo que es lo mismo, 315 grados desde el eje X. Entonces, entonces solo necesitamos empezar a plantear los sistemas por componentes para saber cuáles están en equilibrio. Ok, vamos a empezar vamos a llamarle a este sistema 1 y a este vamos a llamarle sistema 2. Ok, en el sistema 1 que tenemos, vamos a tener vectores, en este caso W, T y F2. Vamos a calcular la magnitud de los vectores
En caso de W tenemos que equivale a 60 newtons. Tensión y F2 no conocemos. Vamos a expresar la dirección. F2 va a estar en 0 grados sobre el eje X positivo. C va a estar a 135 grados, de acuerdo a la figura. Y W va a estar a 270 grados. Vamos a calcular la magnitud del vector por el coseno del ángulo y la magnitud del vector por el seno del ángulo. Si mantenemos la medición desde el eje X, entonces este va a ser la magnitud del componente X y en esta columna vamos a tener la magnitud de las componentes en Y. Y bueno, solo queda hacer los cálculos. Ok. Entonces, coseno de X, perdón, coseno de 270 grados, pues va a ser 0. Seno de 270 grados va a ser -1, por lo que en la componente en Y, pues es -60. Podemos observar aquí que si hacemos el análisis por componentes, la única componente que existe es la componente en Y del vector T. Y también el vector T solo tiene componente en X. Los otros, así como escogimos los ejes, prácticamente podemos decir que la sumatoria de fuerzas de componentes en Y nos dan que W más tensión en Y tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, W va a ser igual a menos TY o TY igual a menos W. Por lo tanto, podemos decir que el vector T va a tener una magnitud de 60. Su componente en X todavía no lo conocemos, pero gracias a que conocemos la magnitud, gracias a la primera ley de Newton, eh, de la magnitud, o más bien de su componente en Y, podemos plantear que la tangente de 135 grados va a ser igual. No, la tangente no me sirve. Me serviría más el seno. El seno de 135 grados va a ser igual a la componente Y sobre la magnitud total del vector. De donde tenemos que la magnitud del vector va a ser igual a 60 sobre el seno de 135 grados. Y esto nos va a dar igual a 60 veces raíz de 2. Y podemos calcular ahora cuál es el componente en X, que va a ser igual, pero negativo, porque el ángulo es de 45 grados. 60 raíz de 2 por el coseno de 135 menos 60. Ok, ya tenemos el valor de la componente en X de la tensión, ya podemos conocer el valor de la fuerza 2, porque también, gracias a la primera ley de Newton, ahora podemos hacer un balance por componentes de fuerzas en el eje X. Y en el eje X solo nos queda la componente X del tensor y fuerza 2. Como está en equilibrio, la Tx más F2 tiene que ser igual a 0. Por tanto, F2 es igual a menos tensión 1. F2 entonces va a ser igual a 60 newtons. No va a tener componente en Y.
Y por tanto su magnitud va a ser igual a la magnitud del componente de X, 60 newtons. Entonces, para mantener este sistema en equilibrio, necesitamos aplicar 60 newtons hacia la derecha. Ya resolvimos el primer sistema, podemos pasar ahora al segundo sistema. También vamos a tener que conocer los vectores, la magnitud de los vectores, la dirección de los vectores y componentes en X y sus componentes en Y. Ok. Tenemos este sistema donde lo único que conocemos ahora es el vector T. Está a 315 grados y conocemos su magnitud, 60 veces raíz de 2. También vamos a tener el tensor R y la fuerza 1, que es de nuestro interés. El vector R sabemos que va a 90 grados hacia el techo y F1 va a 160 grados hacia la izquierda. Por tanto, podemos tener las componentes del tensor T, donde la componente en X nos va a dar igual a 60 o 60 raíz de 2 por el coseno de 315 y la componente en Y nos va a dar menos 60. 60 veces raíz de 2 por el seno de 315 grados. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Observamos que, de acuerdo a la primera ley de Newton, este sistema está en equilibrio y la única componente que aparece en Y, además del tensor Y, es R. Como está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero, lo que nos dice que R más TY tiene que ser igual a 0, donde podemos saber que R va a valer lo mismo que menos TY. Podemos plantear lo mismo para X. Tenemos a la componente X del tensor. Al estar en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero. Así que F1, que prácticamente solo tiene componente en X más TX, tiene que ser cero. F1 entonces tiene que ser igual a menos T. Entonces F1 va a ser igual a 60 en X, perdón, me equivoqué de columna, Y, R va a ser igual a 60 menos 60, es el negativo. Y las componentes, por tanto, en este caso va a ser igual a 60 newtons y R también va a ser igual a 60 newtons. Y estos casos van a ser cero, pues no existen las componentes. Y bueno, esto ocurre porque podemos ver que estos tensores, una vez que tenemos el valor de la componente en y al estar sobre el eje, la única, digamos, la única magnitud que pueden tener es exactamente, digamos, recuerden que la magnitud va a ser igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Si una de estas no existe, por ejemplo, digamos que esta es cero en el caso de R, entonces lo único que nos queda es elevar 60 al cuadrado y luego obtener su raíz. Por tanto, nos da exactamente lo mismo, 60 newtons.
En el caso de F1, ocurre lo mismo. Si yo quiero conocer su magnitud, necesitamos elevar su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado. Pero ya vimos que al estar sobre el eje x no tiene componente en y. Solo nos resta elevar menos 60 al cuadrado y luego volver a sacar la raíz. Por tanto, su magnitud sigue siendo la misma que el valor de su componente. Todo esto igual en Newton. Ok. Entonces, este arreglo parece bastante complicado, pero analizando los ángulos, para que esto se mantenga en equilibrio tal y como está descrito aquí, la única forma es que cada una de las fuerzas equivalga a los mismos 60 newton, para que se mantenga este ángulo de 45 grados y este ángulo de 90 grados. Y cualquier fuerza más pequeña, pues arrastraría el sistema hacia acá y provocaría que este ángulo fuera más grande. Cualquier fuerza más grande lo podría alejar más, cerrando este ángulo y disminuyendo su valor. Y básicamente esta es la solución de este problema. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención.